y el Código Argentino respecto de un delito que yo podría decir que contempla un caso de comisión por omisión, doloso obviamente, que es el artículo 106 del Código Penal, que se refiere al abandono de persona. En el Código Penal alemán, como vimos en el tramo anterior de la disertación, el artículo 13, en su parte final, remite al artículo 49 y dice que el juez puede disminuir la pena conforme a esta norma. Lo que llama bastante la atención, porque si efectivamente hubiese correspondencia entre el actuar y el omitir, algunos traducen no la expresión alemana no como correspondencia, sino por equivalencia, que sería todavía más clara la referencia que voy a dar. Si existiese realmente una comisión por omisión que realizase el tipo del delito de que se trate, la pena tendría que ser igual. O sea, tanto daría que haber matado positivamente realizando un acto, como haber causado la muerte por no hacer lo que se debía hacer. Entonces la pena debería ser la misma. Sin embargo, el legislador alemán ha dejado una vía de escape para que el juez disminuya eventualmente la pena. Yo creo que esa vía de escape, porque inconscientemente, no lo puedo decir expresamente, el legislador alemán ha advertido que no es lo mismo cometer que omitir, que no tiene el mismo valor de ilicitud el cometer que el omitir, y por eso ha permitido la disminución de la pena. Decía que hay una coincidencia con el Código Argentino, porque si tomamos el artículo 106 del Código Penal, cuando se refiere al delito de abandono de persona, dice en su primera parte: el que pusiera en peligro la vida o la salud de otro, sea colocando en situación de desamparo, sea abandonando a su suerte a una persona incapaz de valerse, y a la que deba mantener o cuidar, o a la que el mismo autor haya incapacitado, será reprimido, etc. Entonces, ¿qué significa este artículo? Que es un delito de peligro. La acción consiste en poner en peligro, pero resulta que está atrapando también una de las especies de los individuos que se encuentran en posición de garante, porque dice: aquel que abandona su suerte a una persona incapaz de valerse y a la que deba mantener o cuidar, o a la que el mismo autor haya incapacitado. Quiere decir que si volvemos a las fuentes formales de la posición de garante de la época de Feuerbach, aquella persona que debe mantener o cuidar está ligada por una obligación contractual, en principio. Y la segunda opción, o a la que el mismo autor haya incapacitado, comprendería la postura en garantía por la injerencia, o sea, por un actuar precedente ilícito. Pero da la coincidencia con el Código alemán, tal cual lo he expresado antes, que cuando como consecuencia de estos hechos se produce la muerte, la pena no es la pena que corresponde al homicidio simple, sino es una pena menor. Porque obviamente si el individuo hubiese querido matar, la pena sería del homicidio. En este caso lo que quiso es poner en peligro, y como consecuencia de esta puesta en peligro se produjo entonces la muerte de la persona lesionada. Con lo cual coinciden el Código alemán y el Código argentino en la posibilidad de disminuir la pena. En un caso de la forma genérica, que lo dice el parágrafo 13 del Código alemán, y en este caso de la forma específica a la que se refiere el artículo 106 del Código alemán. Bueno, con esto entonces dejo clausurada la exposición referida a la culpa y a la omisión.
para hacer un resumen de mi postura al respecto, digo, en los casos de omisión propia, los delitos son dolosos. No podría haber delitos de omisión propia culposos, porque si lo hubiese, realmente todos seríamos autores de esos delitos, sobre todo cuando sin querer el resultado, alguien por error no se da cuenta que debería haber colaborado en el auxilio de otro. Y en los casos de comisión por omisión, a mi juicio, los delitos también son dolosos, si hubiese una disposición genérica como aquella que he mencionado. No es necesario acudir a este procedimiento de ampliación del tipo de la pena, prácticamente duplicación del tipo de la pena en los casos de comisión por omisión culposos, porque ya la culpa, tal cual está estructurada en nuestro Código Penal, tiene una parte omisiva que en nuestro derecho se traduce con la expresión negligencia. Lo que sí me parece importante destacar es que cuando alguien piensa en la posibilidad de incorporar los principios de comisión por omisión a los hechos culposos, lo que podría ser utilizable, más que el procedimiento en sí, es la insistencia en que tiene que encontrarse cuál es la razón jurídica del deber de obrar. Así como tiene que encontrarse la razón jurídica de la posición de garante, si se menciona, se quiere mencionar, cosa que para mí resulta peligroso para el justiciable, ¿no?, posición de garante en los hechos culposos, se tendría que señalar cuál es la obligación jurídica que el sujeto ha omitido. Esta sería la única manera, por la forma que yo lo entiendo, de asegurar el principio de legalidad, que, como saben quienes presencian estas disertaciones, el principio de legalidad está puesto en cuestión, gravemente amenazado, cuando se habla sin demasiadas precisiones de la comisión por omisión, porque parece que es una creación en virtud de la jurisprudencia, en virtud de la doctrina, y sobre todo una concepción que llega a la aplicación de la analogía, que es un procedimiento prohibido por nuestra Constitución Nacional, sobre todo por el artículo 18, que consagra el principio de legalidad. Bueno, esto es todo por el momento.